pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su programa CONADIC Te Escucha. Yo soy la maestra Gemelena Rodríguez García, subdirectora del centro del CISAME. Hoy tengo una invitada que me da mucho gusto que esté aquí. En este momento ella se va a presentar. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio y por la invitación a la CONADIC y a la EMPA, al CONSAME y a todos los órganos que están incluidos en la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones y de Salud Mental. Yo soy la maestra Carla Flores, soy directora de Violencia Intrafamiliar en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Muchas gracias, Carla, por aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es violencia contra la mujer y su impacto en la salud mental. Entonces, bueno, para empezar, quisiera preguntarte, Carla, ¿cuál es la relación de la violencia de género con la salud mental? Sí, muchas gracias por la pregunta, Gemma. Yo creo que es súper importante que empecemos a hablar de estas cosas si estamos pensando en una estrategia integral de la prevención de las adicciones, ¿no? Usualmente, bueno, a ver, para empezar, en estos días se conmemoró el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y después del 25 se inaugura y hasta el 10 de diciembre una serie de días de activismo, que son conocidos como los 16 días de activismo. Es una jornada larga en realidad de actividades que todas las personas que trabajamos violencia pues aprovechamos para visibilizar el tema, ¿no? Entonces creo que les agradezco muchísimo por el espacio en la EMPA, porque es muy importante que podamos hablar de violencia conectada con el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Con el trabajo de Juntos por la Paz y de toda la campaña que estamos viendo en medios. La violencia de género tiene impacto en toda la amplitud de la salud, en la salud física, en la salud social y en la salud mental. Y es súper importante que pensemos en los impactos que tiene a lo largo de la vida. Cuando alguien enfrenta una agresión sexual, por ejemplo, en la niñez o en la adolescencia, tiene mucho más riesgo de enfrentar este tipo de agresiones durante la vida adulta. Pero no nada más eso, sino que tiene otro tipo de consecuencias sobre el cuerpo, la salud, el modo en el que nos relacionamos.
Se vuelven las personas mucho más propensas a enfrentar este tipo de violencias porque el manejo que hacen, por ejemplo, de sus afectos, pues se ve afectado con este tipo de experiencias, ¿no? Puede ser que les cueste mucho más trabajo regular su irritabilidad o manejar el modo en el que expresan su enojo o su tristeza, y pues eso las coloca en situaciones y las pone en dinámicas que muchas veces son complicadas de pensar como relacionadas con la violencia, ¿no? Quisiera hacer particularmente el ejemplo de las adicciones. Hay un montón de formas de visibilización de cómo actualmente las mujeres están aumentando su consumo de alcohol, de tabaco y de otras sustancias. Y aunque parezca desconectado y a largo plazo y estemos pensando en cómo evitar este consumo, que también tiene consecuencias sobre la salud física a largo plazo, este tipo de consumo se han descrito en la literatura científica como formas de afrontamiento de los contextos estresantes, ¿no? Los contextos como el que produjo la pandemia, como en el que vivimos en México con altísimos niveles de militarización y de otras formas de violencia, por ejemplo, relacionadas con el crimen organizado y la lucha que se ha enfrentado pues alrededor de las estrategias de seguridad pública que se aterrizan para luchar contra esta violencia, pues producen, digamos, dinámicas sociales particulares en las que las mujeres se ven mucho más afectadas y el consumo de sustancias podría ser más bien un síntoma de haber enfrentado este tipo de agresiones, ¿no? La violencia sexual es una de las formas más graves de la violencia, justo por la severidad y las consecuencias que tiene a lo largo de la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, y en contextos de militarización, en contextos particulares como el que atravesamos, por ejemplo, por la pandemia y las estrategias de mitigación, pues modificaron cómo convivimos y el modo en el que teníamos que desarrollarnos en la vida cotidiana, ¿no? Estuvimos muchos meses encerradas y encerrados, y el hogar no necesariamente es el lugar más seguro para las niñas y para las adolescentes, y eso las expuso con mucho mayor frecuencia a dinámicas pues que las podían poner en riesgo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que pensemos en la violencia y sus consecuencias en la salud pues como un continuo a lo largo de la vida, y por lo tanto en el trabajo que hacemos desde salud, como la necesidad de contener ese daño, ¿no? Y de prevenirlo. Sí, claro, algo que es muy importante lo que dices, de este impacto que existe de la violencia en el cuerpo, ¿no? Incluso todas estas estrategias que se utilizan también desde lo social, pues viene como desde un dominio del cuerpo, y el cuerpo femenino pareciera que le pertenece a cualquiera y que sí se ocupa como un mecanismo también de control, ¿no? Y los impactos, cuando hablamos de la salud mental, que hablamos de la forma en la que pensamos, en la que nos vinculamos con otras personas desde la violencia, no es la misma que cuando has estado en buenos tratos, ¿no? Que te da confianza para poder vincularte, a cuando estás en un medio de violencia que pues te vinculas desde otros lugares, ¿no? Y a todo esto, ¿qué hace el sector salud para prevenir y atender estas violencias a las cuales nos estamos enfrentando? Pues justo, digamos, la política pública nacional sobre violencia de género pues está a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Obviamente no solamente la hace el centro, ¿no? O sea, nos tenemos que coordinar con todas las instituciones de salud y de otros sectores para poder echar a andar estas acciones. Pero básicamente lo que estamos buscando es prevenir esa violencia y contener el daño en aquellos casos en los que ya pues se han vivido este tipo de agresiones, ¿no? Hay pues una serie de legislaciones donde podemos encontrar definida la violencia, y hay una serie de esfuerzos internacionales que ya nos dicen qué tipos de violencia son. Este año particularmente, o más bien a partir de esta administración, hemos trabajado en
hablar de violencia de género. Es decir, a lo largo del tiempo, Salud se había enfocado sobre todo sobre la violencia doméstica que enfrentaban las mujeres adultas. Sin embargo, hoy pues es muy importante hablar de otras formas de violencia. Tenemos un problema que es particularmente importante porque en la post-pandemia todos los organismos internacionales dedicados al tema advirtieron que la violencia sexual iba a aumentar particularmente en niñas y adolescentes. Entonces es muy importante que como sector demos la respuesta al respecto y quien haya enfrentado este tipo de violencia pues también reciba atención y seguimiento. El centro entonces coordina una política pública que habla de violencia de género, digamos en sentido amplio y no solamente algunos tipos de violencia, y tenemos una serie de actividades alrededor. Por ejemplo, tenemos actividades de prevención de la violencia, tenemos talleres que se llevan a cabo a través de todas las secretarías estatales de salud con población adolescente. Y la idea es que aprendan a prevenir este tipo de violencias, pues cuestionándose sobre sus propios roles de género, etcétera, ¿no? Tenemos también una intervención de prevención secundaria que tiene que ver con procesos de reeducación y está enfocada en varones que han llevado a cabo este tipo de acciones de agresión pues moderada, sobre todo en el ámbito doméstico, para que tengan un grupo en el que puedan hablar entre ellos y digamos facilitado también por otros hombres que les permita deconstruir sus masculinidades. Tenemos también una intervención con mujeres indígenas que se trata de adaptar, digamos, el modelo integrado para la prevención y la atención de la violencia familiar y sexual a las comunidades indígenas. Entonces, en 10 estados del país estamos trabajando con equipos multidisciplinarios bilingües que están en territorio y que están haciendo actividades de promoción y prevención de la salud para poder vincular los servicios de salud, digamos, institucionales con las propias actividades que la comunidad hace para responder a estas formas de violencia, ¿no? Es muy importante reconocer que las capacidades, o más bien que las comunidades ya tienen capacidades, saberes y formas de dinámicas para responder a estas violencias, ¿no? Entonces, pues tenemos que echar mano, digamos, de todos los elementos y de las herramientas que tengamos alrededor para poder responder de manera oportuna. Una cosa que hacemos sobre atención tiene que ver con los servicios especializados de violencia. Estos servicios se crearon hace unos 15 años y lo que tenemos es personal de psicología que está en los servicios de urgencias o en los centros de salud del primer nivel de atención y que dan seguimiento a usuarias, ya sea adolescentes o mujeres adultas, que han enfrentado sobre todo violencia doméstica severa y que necesitan un seguimiento psicológico, ¿no? Y además en los servicios de urgencias de todo el Sistema Nacional de Salud, pues cuando se ha enfrentado una violación sexual, una puede acudir. Sí, es bien interesante todo lo que dices, cómo son muy diversos las formas en las que podemos intervenir, ¿no? Y que también tiene que ver con el discurso que manejemos, ¿no? Sobre qué es la violencia, las violencias. Decíamos que en algún momento la violencia parecía ser que todo aquello que dejara moretón o sangre o un desaparecido era violencia, ¿no? Pero con todo esto que nos estás diciendo, digo, hay muchísimo que hacer. Sobre esto de los servicios, ¿para qué sirven los servicios? Pues los servicios dan justo seguridad y continuidad al tratamiento, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, es muy claro en el caso de la violación sexual. El sector salud debe ser el primer respondiente. Esto significa que cuando uno enfrenta este tipo de agresiones, lo primero que hay que hacer es contener el daño, ¿no? Es decir, asegurar la integridad y la seguridad física, emocional y social de quien ha enfrentado la violencia, particularmente si son niñas o adolescentes. Es muy importante que reconozcamos que estos servicios existen y que nos podemos acercar a ellos en caso de una emergencia, porque, digamos, se piensa con facilidad que lo que urge es ir al Ministerio Público o hacer una denuncia, ¿no? Sin embargo, lo más importante es resguardar pues la integridad
integridad subjetiva de la persona que enfrentó la violencia, y pues ahí los servicios de salud tienen un papel muy importante, ¿no? Ahí están los especialistas que pueden dar una intervención de salud pertinente, ahí están los especialistas que son sensibles al tema y que pueden dar seguimiento. Después las mujeres, niñas y adolescentes tendrán espacio para decidir si quieren o no judicializar, digamos, el proceso, pero lo más importante es resguardarlas en sentido amplio, ¿no? Hay formas de violencia extrema que requieren la salida hacia un refugio, por ejemplo, pero cuando no necesariamente es así, sino que hay pues esta serie de afectaciones que tienen que ver con la violencia y que no necesariamente son explícitamente visibles, el servicio de salud tiene pues el papel de contener ese daño, ¿no? De acercar todos los elementos necesarios y suficientes para que esa persona pues pueda digamos, recibir primeros auxilios, calmarse, ¿no? Resguardar su salud física, mental, y entonces sí, ya organizar una ruta para continuar. Sí, claro, hay como una forma en la que de repente se piensa, ahora que decía sobre pensar sobre las masculinidades y sobre pues el sistema en el que tenemos, que cuando hay un daño lo que tenemos que hacer es un tipo de venganza o sí, hacer la denuncia, ¿no? Inmediatamente, pero lo que dices es bien importante. Primero resguardar a la persona que lo vivió y después tendrá tiempo para si hace una denuncia o no la hace. Oye, y bueno, hablando de esto, ¿con qué instrumentos contamos? Pues hay un montón de digamos, cosas escritas, ¿no? Creo que siempre es muy difícil ubicar a qué uno tiene derecho, a qué tiene derecho uno cuando va a los servicios, ¿no? Pero quiero como puntualizar que hace casi una década que tenemos una ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, y ahí están definidas todas estas violencias. Está definido también cómo la administración pública, estatal, federal, estatal y municipal debe estar organizada para dar una respuesta al respecto. Hay, digamos, señalamientos de cómo debe crearse un sistema institucional que responda al problema público desde distintos frentes y desde distintos sectores, porque la violencia es un problema multidimensional, ¿no? Está también la Ley General de Víctimas, y quiero hacer aquí un enlace como muy particular, porque desde el 2013 que se publicó la Ley General de Víctimas, incluyó una fracción que dice que las mujeres que se embarazan o que a causa de una violación sexual pues cursan un embarazo forzado, tienen la posibilidad y el derecho de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Esta es una ley que tiene otras consideraciones en general de cómo debe tratarse desde el sector público de seguridad y de salud a las víctimas en general de diferentes delitos, ¿no? Pero particularmente en el caso de la violación sexual hace este señalamiento. Y aunque ya contábamos con una norma oficial mexicana para el sector salud, que da, digamos, los criterios para la prevención y la atención desde el 2009, que es la norma 046, seguramente la habrás escuchado nombrar, pues esta norma da como, digamos, los criterios para la actuación del personal de salud, ¿no? Pero entonces en 2016, después de ya publicada la Ley General de Víctimas, se modificó para homologarse con la Ley de Víctimas. Esto significa que hoy en día el personal de salud tiene clarísimo que las usuarias que han enfrentado una violación sexual y que por eso están embarazadas tienen derecho a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Sin importar el estado en el que estén. Sin importar el estado en el que estén. Es vigente en toda la República desde el 2016. Y además sin importar el tiempo gestacional, y además sin importar que uno haya hecho o no una denuncia. El papel del personal de salud no es el de funcionar como un ministerio público y verificar el dicho de quien está
enfrentando esta situación, sino de proveer de nuevo todos los servicios necesarios y suficientes para resolver la situación de salud de esa usuaria. Y pues cursar un embarazo forzado, también la literatura científica internacional ha mostrado que tiene consecuencias a largo plazo sobre la salud mental de quien lo cursa y sobre la salud psicosocial de los hijos de mujeres que cursaron un embarazo forzado, ¿no? Entonces, pues esta es una de las estrategias más importantes vinculadas a la atención de la violación sexual, de la que el sector salud es responsable. La violencia en todas sus formas, las violencias, dijéramos también, psicológica, física, sexual, económica, yo creo que una de las consecuencias más terribles que hay es que le quita la entidad de persona, ¿no? A eso. Entonces, esto que estás diciendo es poderle dar esas cosas tan sencillas o mínimas que debe tener una persona, la capacidad de decidir, ¿no? Y de que sea protegida cuando toma una decisión. Y respecto a esto, ¿dónde podemos consultar nuestros derechos? Pues están todas estas leyes que yo les he mencionado, están todas linkeadas en la página del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Tenemos un Facebook la norma 046 ahí está ahí completa, y hay otros instrumentos. Por ejemplo, está el modelo integrado de prevención y atención de la violencia familiar y sexual, que también dicta algunas pautas de cómo deben verse y de cómo deben comportarse el personal de salud que atiende las violencias. Está también el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro, que da las pautas de cómo debe llevarse a cabo la interrupción voluntaria del embarazo y otras formas, digamos, de aborto, ¿no? Pero lo abordo aquí porque está precisamente relacionado con la atención de la violación sexual. Y en la página también pueden consultar el directorio de los servicios especializados en las 32 entidades federativas. Ahí están las direcciones, los teléfonos y hay algunos servicios incluso que funcionan las 24 horas. Entonces, esta es una herramienta que encontrarán ahí. Y bueno, con la línea de la vida también se pueden comunicar y tendrán la información respectiva, ¿no? Sí, tienen el directorio, ¿no? Para que de donde ustedes estén viendo o solicitando la información, les pueden asesorar incluso a dónde pueden pedir ya como información más detallada. Y sí, o sea, una de las principales intervenciones para prevenir la violencia es conocer nuestros derechos, porque vuelvo a decir eso, cuando se nos quita la identidad de persona, pues pareciera que no tenemos derecho a nada, ¿no? Pero entonces la violencia lo que hace es romper como este tejido social, ¿no? Entonces algo que tenemos que hacer es empezar a hacer redes con otras mujeres, con otras personas, ¿no? Empezar a conocer, o sea, oye, ¿qué crees? Descubrí que somos personas, ¿no? Oye, ¿qué crees? Descubrí que está el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva y nos puede brindar servicios. Eso también es importante, poder hacer la difusión de boca en boca y decir que existe. Oye, resulta que sí tengo derecho a tomar una decisión si quiero continuar o no un embarazo después de una agresión, ¿no? Hablando de esto y decíamos como que la violencia que sí es como también dominar el cuerpo. Sabemos que, por ejemplo, en las guerras, y que lo mencionabas, ¿no? También en estos contextos del cual el país se está esforzando todos los días de salir lo militarizado, la guerra contra el narcotráfico, etcétera, el dominio que se da sobre los cuerpos, y mucho es la violación sexual. ¿Qué puede hacer una persona cuando vive una violación sexual? Lo primero es ir a los servicios de urgencias. Lo más importante es que se contenga el daño, ¿no? Esto significa que tengan un espacio seguro para ir a recibir atención. La violencia sexual o la violación sexual pensada en estos contextos de desigualdad estructural, de violencia extrema y de contextos de alta disponibilidad de armas o de militarización comunitaria,
tiene casi siempre relación con la violencia física, ¿no? Entonces es muy probable que tengan que ser también atendidas las personas violadas por lesiones. Entonces es muy importante resguardar la seguridad de la persona, digamos, físicamente, o de la salud física, ¿no? Y tratar como de contener en ese sentido. También tienen derecho y posibilidad de acceder en los servicios de urgencias a una intervención de primeros auxilios psicológicos para que les permita pues tramitar lo que significa pues este choque, ¿no? Que implica pues haber sido forzada a tener relaciones sexuales. Y pueden encontrar otros elementos. Es muy importante recibir profilaxis. Esto significa medicamentos para evitar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Es muy importante recibir anticoncepción de emergencia, justo para prevenir un embarazo forzado. Y es muy importante que lleguen dentro de las primeras 72 horas, que es cuando es efectivo este medicamento para prevenir las infecciones. Si no pudieron llegar dentro de las primeras 72 horas, de todas maneras pueden recibir anticoncepción de emergencia dentro de las siguientes 120 horas, que reduce, digamos, la probabilidad de tener un embarazo forzado. Y si no pudieron llegar en ese lapso de tiempo, no importa, de todas maneras vayan y acérquense al servicio, porque pueden recibir esta atención psicológica de seguimiento y pueden también recibir una interrupción voluntaria del embarazo en caso de que hayan pues localizado finalmente que el embarazo es producto de esta agresión sexual, ¿no? También una cosa que me gustaría mencionar es que en la vida cotidiana y más allá de estos contextos pues complicados de los que hablábamos, pues las dinámicas sociales se modifican, ¿no? Si están mezcladas, por ejemplo, la disponibilidad de armas de fuego con los roles tradicionales de género, lo que tenemos son pues dinámicas de relación de pareja, donde las niñas y las adolescentes están mucho más expuestas a enfrentar formas de coerción sexual, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces no pasan, digamos, esto que tenemos en la cabeza como cliché de lo que es el forzamiento de la relación sexual, sino que tenemos pues toda la discusión sobre el consentimiento sexual, ¿no? En qué momento alguien puede consentir o no tener una relación sexual es súper variable, y en qué momento alguien más se detiene o no con su insistencia de tener una relación sexual también es súper variable, y es muy importante que justo en la deconstrucción de estos roles de género pues aprendamos a decir que no y aprendamos a parar cuando el otro o la otra nos dice que no. Pero eso no pasa siempre, ¿no? Y entonces a veces sobre todo las adolescentes y las niñas pues se encuentran en contextos donde no necesariamente pudieron decidir o decir que no frontalmente, ¿no? Y entonces tuvieron una relación sexual generalmente con varones que les llevan muchos años, y generalmente en un contexto donde tienen una relación pues de poder jerárquica, donde ellas están en desventaja y donde no se pudieron negar a tener esta relación sexual, ¿no? Eso es violencia sexual, y los embarazos que se producen a raíz de esa violencia sexual también están, digamos, protegidos por este marco de derechos del que hemos hablado, y se puede solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y acceder a un aborto seguro en los servicios de salud públicos. Sí, esto que dices, públicos, es muy importante. Digo, también quisiera yo mencionar esto, que estamos como sociedad justo se van moviendo, afortunadamente vamos moviendo a abrir espacios para poder pensar y hablar de estos temas así, y sobre todo de decir, tenemos derecho a todo lo que venga detrás de esa palabra. Entonces, poder reconocer eso también implica que es cierto, puede ser difícil, ¿no? Y si hay alguien que está por ahí y que tiene mucha dificultad para pensar en esto que les pasó, que les está pasando, pueden ir a un servicio. Si no lo reciben, no bajen la guardia,
insisto, pueden hacer también redes con otras personas, con otras mujeres. Afortunadamente también ya hay mucho movimiento, hay muchas mujeres que se están enterando de que tienen derechos, que se están reuniendo, y si en un lugar no encuentran el servicio, pueden buscar otro lugar, ¿no? Y recordarles que ustedes tienen derecho, todas las personas tenemos derecho a una vida libre de violencia, a una vida, a relaciones de buen trato. Entonces, pues no bajen la guardia. Incluso empezar con estos temas de algún modo hasta nos convierte activistas, ¿no? El hecho de decirle, oye, ¿qué crees? Somos personas, oye, ¿qué crees? Tenemos derechos. Ahí también estamos haciendo como cierto activismo. Carla, no sé si quieras decirle algo más a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Pues solamente reiterar eso, ¿no? Si enfrentan una violación sexual, acérquense al servicio de urgencias. Tienen derecho a la profilaxis antes de las 72 horas, a la anticoncepción de emergencia antes de las 120 horas. Tienen derecho al seguimiento psicológico y sobre todo tienen derecho a una interrupción voluntaria del embarazo si fuera el caso. Yo creo que es muy importante esto que dices de no detenerse ante la negativa de otros. Estamos trabajando todos los días fuertemente desde la Administración Pública Federal y desde otros espacios con varias instituciones para que cada vez más los funcionarios y las funcionarias públicas tengan claro que este acceso es un derecho. Entonces, bueno, pues vamos avanzando, ¿no? También los derechos se hacen haciéndolos. Sí. Bueno, las invitamos a ver, a seguir las redes de CONADIC, porque pues así vamos a estar compartiendo mucha información muy importante. También existe el directorio de Indesol. Si ustedes ponen en el buscador directorio Indesol violencia, les va a salir pues todos los lugares, todo México, de los lugares que dan atención a la violencia. Entonces, los invitamos a que puedan estar también en todas las actividades que tenemos en redes. Y pues muchísimas gracias, Carla. Gracias. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. El deporte y mi familia me han fortalecido para enfrentar cada adversidad y superarme cada día. Las competencias me han enseñado a vencer las adversidades y mantenerme lejos de las adicciones. El deporte te hace mejor, te fortalece y es la fórmula para superarse en la vida. No se necesita más. Un verdadero campeón es aquel que se mantiene atento y nunca baja la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes.
Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.